Bueno, estamos para Radio Cubo con Marcelo Di Marco, a quien agradecemos por esta entrevista. Marcelo Di Marco es un escritor, poeta, cuentista, narrador y ensayista argentino. Es conocido por coordinar diversos talleres literarios y dar lecturas y conferencias en toda la Argentina. Actualmente coordina el taller de corte y corrección, un taller literario reconocido internacionalmente, y conduce junto a Francisco Garrido el programa La Patria del Alma por TLV1. Escribió numerosos libros, entre ellos El fantasma del Reich, con el que ganó el concurso de la Fundación Antorchas. En 1997 publicó el bestseller Taller de corte y corrección, un ensayo sobre técnicas de escritura literaria. En 1999 le siguió Hacer el verso, enfocado en la poesía. En 2002, en colaboración con la profesora y su esposa, Noamí Pensic, escribió dos libros con enfoque más pedagógico: Atreverse a escribir y Atreverse a corregir. Bueno, y muchísimos otros libros que, si seguimos, Marcelo, la presentación, no terminamos más. Bueno, te vuelvo a agradecer. Y la primera pregunta que te quisiera hacer es, yo te veo en el programa La Patria del Alma, que defendés con mucho ahínco, con mucho fervor, la verdad, el bien y la belleza, tanto desde la política como desde el arte. ¿Esto es una contradicción con el rubro literario que emprendiste del terror? Eh, el terror no busca la oscuridad, no busca el mal, o a partir del terror se puede buscar el bien, se lo puede encontrar a Dios. Muchísimas gracias, Leandro, te agradezco mucho. No debe haber un libro con pasajes más escalofriantes que la Biblia. Ya el solo hecho verídico de asesinar a Dios ya es, creo que debe ser la principal historia de terror y además tiene sobre todo el componente que fue real, que fue realmente verdadero, ¿no? Eh, para los que no leyeron la Biblia, solo basta ver esa película tremenda, tremenda de Mel Gibson, que es La Pasión de Cristo. Eh, Incluso yo les puedo asegurar que pónganse, por ejemplo, en este lugar. Alguien que asegure, digamos, que es una película linda. ¿Cómo lo verían eso ustedes, no? Eh, lo lindo no está dentro de la esfera del arte. Habrá una belleza en la película de Mel Gibson, la Pasión de Cristo. Habrá una belleza, pero indudablemente es una extraña belleza. No deja de ser bella, desde luego. Si no, no la vería nadie. Eh, por ejemplo, la película La Biblia de John Huston, a pesar de estar basada en el libro más impresionante e iluminador de la humanidad, de la historia de la literatura, es en manos de John Huston, que es un excelente director, pero esta vez se mandó un bodrio, un adefesio realmente insufrible. Entonces, vos fíjate cómo con la misma temática, depende de cómo uno cuente las cosas, podés llegar a hacer una obra de arte o un desastre directamente. O sea que ahí hay un prejuicio muy fuerte en la gente que no lee, en la gente que no ve cine, de confundir, como bien dijo Alejandro Garavale, en el programa que sacamos ayer, ya gracias a Dios, en La Patria del Alma, más de 1000, ya casi 1600 visitas, en mucho menos de 24 horas de aparecido. La gente tuvo una aceptación impresionante. Barabale decía justamente que una cosa es la expresión y otra cosa es la apología. O sea, es como si de repente uno viese el King Kong de Peter Jackson y decís, esto es una apología que va en contra de la humanidad, porque está proponiendo la importación de gorilas gigantes a las ciudades populosas. Bueno, es un disparate, indudablemente, ¿no? Justamente el gran arte es el arte que te descoloca y que a mucha gente le ha permitido volver a la fe. El caso de una película que lamentablemente olvidé citar en el programa de ayer,
que el programa se titula, para que se dé una idea el que todavía no lo vio, El horror sobrenatural en la literatura y en el cine, esa, digamos, esa película formidable que es El exorcismo de Emily Rose, que está basada en un caso que sucedió, de exorcismo que sucedió en Alemania. Y pienso que es una película altamente conversora. La hemos visto nosotros con un sacerdote amigo, pero bien, un santo varón, ya un par de veces, ¿no? Y coincidíamos en lo tremendo que son las tremendas escenas de exorcismo que realmente están jugadas de una manera impresionante, impresionante, pero todo en función de algo superior. Entonces, cuando uno habla de bien, de verdad y de belleza, eh, tiene que ver en qué sentido está eh, enfocado ese bien, ese concepto de bien, ese concepto de verdad y ese concepto de belleza. Si uno se queda con una mirada intrascendente, inmanentista, bueno, una, una niña masturbándose con un crucifijo, indudablemente que no es algo bello de ver, ¿me explico? Pero hay en la composición total, gestálticamente hablando, de la película del exorcista, pongamos el caso, de William Friedkin me refiero, bueno, hay una mirada trascendente que lleva al espectador sensible a la creencia. Tenemos un sacerdote que está dejando la fe, tenemos un sacerdote tradicional que lucha contra el demonio, el sacerdote en último instante, el jovencito, el que está perdiendo la fe, perdón por el spoiler, el que no vio la película, pero no creo que nadie haya dejado de ver esta maravilla, indudablemente tiene una acción de dación, de entrega de su vida, y ahí decide inmolarse y ser poseído él para poder liberar a la chica. Entonces hay una recuperación del padre Carras de la fe, y eso es algo que la película está llamando al espectador. Hay versiones edulcoradas de estas historias bíblicas que son realmente tremendas. El padre Castellani tenía para esas ilustraciones de un Cristo dulcificado y jovencito, decía, sí, ese polaquito rubio, ¿no? Porque no eran rubios en esa época, en esa zona, indudablemente que a Jim Caviezel, el actor de Gibson en La Pasión, hubo que colorearle con computadora los ojos celestes, digamos, ¿no? Volviendo que nunca me fui, pero volvamos al corazón de la pregunta, no veo contradicción alguna en eso, y la historia del arte es fascinantemente es un testimonio fascinante de todo esto. Por ejemplo, Dante anda a leer el infierno. Si yo no le digo a la gente que este es uno de los grandes poetas de la cristiandad, me van a decir, Marci, este debe ser uno de los más oscuros novelistas de terror de toda la historia. Bueno, justamente ahí está la cuestión. La clave está en la trascendencia. Si una película, si un cuento de terror, si no tiene ese componente teológico que tiene el gran arte, es un simple sustito, ¿viste? Avísenme a ver cuándo vuelve el próximo asesinato del próximo adolescente en esta película slasher, y bueno, voy a verlo, voy a presenciarlo como un hecho de sangre estúpido, absurdo. Si no hay esa mirada que sobrepasa todo y nos lleva hacia lo alto, siempre vamos a estar en la chatura de lo bajo. Por eso hay tantas películas mediocres y tantas novelas mediocres de terror. Pero aún así, desde la mediocridad, el terror nos recuerda una cosa, tiene algo de bueno el cine, el mediocre cine de terror. No estoy diciendo que el cine de terror sea mediocre, estaría contradiciéndome, pero las malas películas, las malas novelas del género, por lo menos tienen un componente que nadie se lo va a poder sacar. Te hacen pensar en el bien y te hacen pensar en el mal. Eso ya de por sí, eso es un grano digamos, en la cabeza, pongámoslo más fino, un grano en la cabeza del sistema, digamos. ¿Ves? Ya el hecho de hablar en términos de bien y mal es de por sí
políticamente incorrecto por aquello de quién puede decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Claro, está mal hasta, digamos, que la gente reza el rosario hoy día para estas cabezas, ¿no? Pero bueno, las cosas han cambiado mucho. Pero el gran arte nunca va a dejar de interpelar a la gente, de ponerla ante un espejo, de mostrarle que no es todo lo que se ve lo real. Hay algo que está mucho más allá y esa mirada solamente la puede dar un artista que no sea inmanente, que no busque la plata nomás, que esté, digamos, eh, con una mirada que va más allá de lo que se ve en la tierra y siempre, siempre avisorando, intuyendo el cielo. Eh, Otra historia de terror escalofriante es la visión de los pastorcitos de Fátima del infierno, ¿no? O sea, con eso está todo dicho. Bueno, Marcelo, por lo que entiendo, entonces la diferencia sería, o sea, que no importa el género, sino que tenga un sentido trascendente la obra, más allá del género. Teniendo en cuenta esto, te quisiera preguntar, y teniendo en cuenta que la estrategia eterna del demonio fue hacer creer que no existe, y esa estrategia creo que hoy la cambió, creo que hoy ya se muestra abiertamente, lo vemos en todas las manifestaciones del arte, de la política, en todas las manifestaciones sociales vemos que el demonio se muestra abiertamente. Inclusive vemos en los masones que ya no se esconden, que ya salen en los periódicos como si fuese algo normal. Eh, entonces la pregunta que me surge es si crees que va a haber algún hecho disruptivo, algún hecho que pueda cambiar esta historia de decadencia que habrá empezado, no sé qué opinas vos, en 1717 o no sé, o quizá el mismo año cero empezó este trabajo fino del demonio para llegar a la situación actual. ¿Crees que en algún momento esto puede cambiar? Porque lo que vemos es que vos, por ejemplo, decís, tuvo 1000 vistas el programa, pero tu programa tiene 1000 vistas, pero quizá un programa donde se manifiesta el demonio tiene 1 millón de vistas. Es decir, estamos compitiendo co- en des- en forma desigual, más allá que sabemos que Dios siempre gana. Pero este que Dios siempre triunfa, ¿vos crees que se va a dar en breve y en tal caso de qué manera? Es muy aventurado arriesgar una, una respuesta de si se va a dar ahora o no. Eh, También las señales de los tiempos estaban dadas eh, muy poco después de la muerte de Jesús. Y San Pablo cuando escribe, escribe diciendo esto muchachos ya se viene. Eh, Jesús en su inmensa sabiduría fue mucho más sabe, dijo, no les corresponde a nadie saber el día ni la hora en donde va a pasar todo esto. Pero que hay señales apocalípticas sí que las hay, claro que sí. Em, Respecto de la batalla, vos es que Plutarco Elías Calles, que fue el presidente mexicano que quería crear un culto paralelo al culto católico, quería una especie de iglesia galicana, ¿no? Como pasó en Francia en la Revolución, él lo quería en México. Entonces, bueno, eso ocasionó la guerra cristera. El, el católico en ese momento estaba preparado para el martirio, cosa que hoy no. El católico creía realmente que no estaba formando parte de una sociedad de beneficencia. Sabía cuál era el verdadero enemigo. El verdadero enemigo no era Calles. Se armaron y combatieron y se llegó a algo que históricamente se lo llama los arreglos. Le fue muy mal a los cristeros después de la guerra. Hubo muchas más muertes de cristeros después de la guerra que durante la guerra. Eh, pero quería señalar aquello de batalla, porque esta gente la tiene recontra clara. El masón Calles, cuando termina la guerra, cuando se llega a estos acuerdos infames con la iglesia, levanta la copa y brinda diciendo, señores, esta batalla ya lleva 2000 años. O sea, la tenía reclara, ¿no? Eh,
No obstante, digamos a eso, frente a que el número importa relativamente poco, yo te diría que es notable que un programa como este, eh, digamos, sea tan visto. Eh, y yo creo que es un poco el estilo que le estamos imprimiendo a las entrevistas, al reportaje en sí, siempre con la asistencia de Espíritu Santo. En el programa anterior en el que estaba con el doctor Hugo Verdera, eh, nomás mirar las estadísticas, eran muy pocas las visitas. Y cuando él tuvo la gracia de invitarme, bueno, los números están a la vista. Lo del millón, y bueno, ¿sabes qué? Eso a mí honestamente no me preocupa tanto. Por un lado, es una mayoría, en todo caso, digamos, bastante relativa. Si vos te pones a pensar que nosotros somos 40 millones de personas, y Tinelli no está midiendo un pito, ¿me explico? Este, en comparación con la cantidad que somos en la humanidad, si hubiese mucha más gente mala que buena, nos hubiéramos, digamos, terminado de reventar a tiros hace mucho tiempo. Eso por un lado, que eso es estadístico, ¿no? Y también algo que es totalmente real. Al principio éramos 11 y mirá dónde llegamos. 11 luchando contra todo un imperio. Claro que eso cuesta martirio, ¿ves? Y ese es justamente el martirio al que está llamado el intelectual católico, eh, por el solo hecho de poner yo soy católico, no festejo Halloween, empiezan a llover, pero no, es más divertida que la Navidad, ¿cómo decís eso? Eh, la gente está muy estupidizada, pero si uno se queda en su casa sin hacer nada, indudablemente que es cómplice. Por eso el programa de ustedes, por eso este esfuerzo, eh, que no es mínimo y que va a tener su remuneración, si Dios así lo quiere, en la vida futura. Nombraste la Revolución Francesa, Marcelo, y vos sabés que 5 meses después de la ejecución de Luis XVI, el Papa Pío VI decía: la Convención, después de haber abolido la monarquía, el mejor de los gobiernos, había transportado todo el poder público al pueblo, que no se conduce ni por la razón, ni por el consejo, ni se forma sobre ningún punto ideas justas, aprecia pocas cosas según la verdad y evalúa un gran número de ellas según la opinión. Es siempre inconstante, fácil de ser engañado, arrastrado a todos los excesos, ingrato, arrogante, cruel, se regocija en la mortandad y en la efusión de sangre humana, y se complace en contemplar las angustias que preceden al último suspiro, como los antiguos iban a ver a los gladiadores expirar en sus anfiteatros. Esto decía el Papa Pío VI 5 meses después que lo aguillotinaran a Luis XVI. ¿Qué opinas de eh, esta opinión, digamos, de esto que dice Pío VI? Y que tiene absolutamente razón, por algo fue papa. Y si comparamos 200 años después cómo estamos hoy día, nos damos cuenta de la enorme claudicación, desgraciadamente, de la cúpula eclesial, por llamarla suave, respecto de este tipo de temas. Es impensable que hoy día un papa diga la verdad como lo ha dicho este gran papa. Eran desde luego otros tiempos, todavía la democracia no había estado endiosada como lo está hoy día, pero es indudable que opino exactamente lo mismo. El gran desafío de hoy día es no ser masa. Eh, Masa con S, digamos, ¿no? esa masa amorfa que la podés dirigir por la nariz con una buena propaganda, eh, con series ad hoc. No hay hoy día película de Hollywood o serie de Hollywood que no contenga elementos propios de la agenda mundialista, con lo cual la opinión hace que de repente incluso dentro de las filas católicas
Eh, y haya gente que celebre Halloween, por ejemplo, o gente que acepte que el mundial, me acuerdo de hace 4 años en Irán, yo hice un programa sobre eso, el episcopado acá corrió el Corpus Christi para que la gente pueda ver el partido de Argentina-Irán, y hay católicos que eso lo aceptan. ¿Mm? No hablemos de la cúpula está en otra, me refiero al pueblo sencillo, al pueblo que está en jaque su fe y sin pastores. La iglesia, lamentablemente, digamos, de una etapa de confrontación pasó a una etapa de aceptación, después de no confrontar, después de diálogo, incluso con sus peores enemigos, y hoy día estamos en la etapa final, que es la etapa de la claudicación. Tal vez este sea uno de los signos de los tiempos que mencionábamos antes. Un papa que te dice que hay que obedecer a los poderes internacionales, a los organismos internacionales. O sea, todo está haciendo, da como para pensar que este sínodo, el sínodo reciente, todo da para pensar que estamos en presencia de una especie de amalgama de religiones que podría llegar a constituirse en la religión universal de este nuevo orden mundial al que estamos sometidos, ¿no? Por eso nosotros nos llamamos en nuestro programa Búnker Contrarrevolucionario. Y no contamos con la principal fuerza con la que contaba la contrarrevolución antes. No tenemos pastores, salvo honrosísimas excepciones como el caso de Monseñor Aguer, que concurrió hace una semana atrás concurrió al programa nuestro, La Patria del Alma. Pero yo sé positivamente que a muchos sacerdotes este programa le cae muy mal. Seguro que nos tildan de ultramontanos, o de retrógrados. Eh, Ojo, yo no tengo ningún problema que me digan retrógrado. Leopoldo Marechal, que fue un enorme escritor, se considera a sí mismo un retrógrado, ¿no? El progreso hoy día, si progresar es aceptar el llamado matrimonio homosexual, honestamente, si eso es un progreso, quiero volver a mi cabaña, ¿viste? Este, si progresar es tener que elegir entre un cáncer a la gamba y un cáncer al ojo, y salió el cáncer a la gamba, ¿viste? Si la democracia nos llevó a eso, eh, no quiero ser grosero, ¿no? Pero ¿qué es entonces la democracia sino un sistema hecho precisamente para perpetuar en el poder al nuevo orden mundial, donde todos los medios ya sabemos quiénes son los que lo tienen en sus manos, y que bajan desde ahí las noticias que hay que bajar para que todo siga como sigue estando, preparando el advenimiento del nuevo hombre, un tipo, un millennial, por ejemplo, al que todo lo ofende, el que no está dispuesto a morir por nada, el tipo que no tiene razones para morir por algo, tampoco va a tener razones para vivir, dice el dicho, ¿no? Así que sí, estoy completamente de acuerdo con esa definición acerca del poder popular, que muchas veces se entroniza por encima del poder tribunalicio. Voy a dar un ejemplo. Conozco el caso ya hace 2 años de una profesora que le habían obligado prácticamente a los alumnos a hablar en lenguaje inclusivo. 2 años, ojo, ni siquiera estamos hablando de una cosa reciente, ya hace tiempo de esto. Bueno, desde luego ella está en todo su derecho de negarse porque no estás hablando en castellano, en esa jerga incomprensible que hasta ni ellos pueden usar porque se traban cuando la usan. Estaba en todo su derecho de no usarlo, digo, de su derecho, digamos, de orden jurídico tribunalicio. Pero la justicia popular pudo más. Los chicos hicieron que a esa profesora la echen. Eso fue lo que pasó. Las autoridades echaron a la docente porque si no, viste los chicos cómo se ponen, ¿no? Entonces llegas a tener un papa que hoy día hable como ese y lógicamente que la enorme mayoría
La enorme mayoría, la mayoría que se queda en su casa, porque no tiene hoy día, no tiene sargentos que la lleven, ¿eh? Tienen que ellos ejercer sus propios cabos, salir de la soldada para acceder a lugares de rango. No tiene un obispo que le diga, flaco, vayan para allá, peleen, vayan para allá. Si un papa llega a decir eso, ¿sabes cómo cambiaría el mundo? En un santiamén, en un santiamén. Pero para eso hay que tener lo que hay que tener, ¿eh? Y no las ganas de quedar bien con todo el mundo, porque si vos quedás bien con los asesinos vas a terminar siendo asesinado. Pero Marcelo, hablando de la cúpula eclesial, el Monseñor Aguera ahí en tu programa lo citó a Ratzinger cuando era joven, en el año 62, creo que fue, que dijo que la iglesia es como que se ve sobrepasada. Y cuando ustedes le preguntaron por los colegios católicos, dijo algo parecido. Nosotros no podemos hacer mucho si las familias mismas son las que le dicen a los hijos no le crean a esto, que Dios no existe. Es decir, es como que la iglesia realmente no puede con todo lo que está pasando. ¿Crees que es la hora de los laicos? Y sí, indudablemente, indudablemente. Eh, pero, digamos, desde un lugar del foquismo, digamos, ¿no? Porque no hay, insisto, una dirigencia laical que nos diga, allá marchen al combate. La acción católica, vos a lo mejor sos muy joven para recordarlo, pero el lugar que tenía la acción católica en cada parroquia, la llamaban, así como a la empleada doméstica de una parroquia se llama la Marta, se la llamaba el lugar en donde se reunían la acción católica argentina, lo llamaban la Leonera. Imagínate vos lo que sería eso. Ahora están a los besitos con los judíos y ecumenizando y todas esas pavadas para hacer ver que hemos bajado los brazos. Entonces con laicos así mejor me quedo en mi casa. Pero como mi estilo no es quedarme en mi casa, trato precisamente de salir a la calle, salir por los medios, salir por los foros y decir la verdad, así nomás. No mi verdad, ojo, la verdad no tiene versiones, la verdad es una sola. Que nos, digamos, empeñemos en tratar de acomodar la verdad a nuestra cobardía, acomodar la verdad a la realidad estadística para tener una buena excusa para no movernos. Indudablemente que estamos un poco esquizofrénicos. Decía Santo Tomás de Aquino que una de las definiciones de la verdad es la adecuación de la razón al objeto que contempla. Entonces yo estoy adecuando mi razón a la realidad vigente. La realidad vigente es que no tengo curas que me banquen. ¿Ves? Esa es la realidad de hoy. Que de repente aparece alguno, ¿no? que asomó la cabeza, lo agarró a la KGB eclesial y te lo mandó a la Loma de los Quinotos, a a predicarles a las ovejas, digamos, en medio del campo. Cuanto más lejos esté, mejor, porque este es un retrógrado. Es lo que anda en la cabeza de gran parte del clero. Entonces vos imagínate que en una situación así, es lo mismo que un maestro mío de artes marciales. Yo le decía, che, ¿nunca se te ocurrió meterte en la policía? No, Marce, en esta policía, olvídate. Entonces de repente vos tenés que una persona que siente una vocación sacerdotal muy fuerte, pero de repente dice, ¿para qué me van a enseñar en el seminario? A hacer pastelitos. ¡Ay, qué lindo! Me encanta hacer pastelitos. Bueno, vamos a hacer pastelitos en el seminario. Pero el tipo que realmente tiene una fe de fierro y quiere ser cura, mejor dice, espero un cacho, espero que pase esta situación, que algún día va a pasar. Yo tengo esa fe. Y por ahora no me meto en el seminario. Que ya imagínate vos que el padre Castellani en los años 60 lo llamaba el semiasnario. ¿Eh? Imagínate vos que todavía no había vivido toda esta situación que estamos viendo hoy. Entonces, en vista de eso, el laico que tiene que hacer. Bueno, yo concretamente voy a misa
todos los domingos, escucho herejías, escucho pavadas, ¿eh? Eh, y después, ¿qué hago? Bueno, comulgo, voy a casa con Nomi y nos escuchamos las homilías del padre Santiago Martín. Listo, ya está. Entonces ya tengo la misa, por un lado, cumplida. Me encantaría vivirla, además de cumplirla, con una homilía que me lleve adelante, no que me diga como el otro día que vamos a celebrar los 36 años de democracia. Pusieron un cirio pascual y la gente iba prendiendo sus velitas como si fuera el sábado de gloria. Te lo juro, ¿eh? Nomi, tráeme una Biblia, por favor, que pongo la mano arriba y le juro a Leandro que esto es totalmente cierto. Yo pensé que me daba un infarto. Te puedo decir que empecé, viste, las pelotitas esas de las cuadros de Van Gogh, que son, bueno, y le dije a Nomi, le llevé la mano a mi pecho y era un tucutum, viste, que uno dice, ¿qué hago? ¿Me levanto, me voy a la casa, tomo el micrófono y digo, este señor es un blasfemo? ¿Mm? Eh, entonces, bueno, mi opción es esta. Escribo, encuentro que el género de terror es un formato muy, pero muy interesante para hablar de estas cosas. Eh, y tengo un programa, gracias a la iniciativa de Francisco Garrido, en donde semana a semana me desahogo bastante. ¿Eh? Y concito, digamos, gente alrededor. Ahora vamos a tener una juntada con los fans de La Patria del Alma, que bueno, vamos haciendo algo. Mi opción política es muy clara, yo soy nacionalista, no puedo no serlo siendo católico. Eh, no puedo ser un católico liberal porque estaría contradiciendo mi fe. No puedo votar a gente que tiene un pensamiento liberal. Yo prefiero votar a gente, y mi opción política es esa, que te diga que lo primero que va a ser echar al embajador de Inglaterra. Cuenta con mi adhesión, ¿eh? Cuenta con mi adhesión. Así que mi opción va por ahí. ¿Es la hora del laico? Sí, pero si tenés formación y si tenés el coraje como para juntar una cosa con la otra. Conozco muchos católicos que se la pasan recitando el Te Santo Tomás de Aquino de aquí para allá, pero en su accionar diario eso no lo llevan a la práctica. Habría que recordarles aquello de la lámpara encendida, ¿no? Que no hay que guardarla adentro de un cajón. Hay que salir a la calle. Y, digamos, esa es mi concepción. Yo soy un tipo muy bruto en ese sentido. No me vengas con finuras porque conmigo, eso conmigo no va. ¿Viste? Si hay que echar a un embajador, hay que echar a un embajador y punto. Bueno, Marcelo, realmente te agradezco muchísimo por tu tiempo, por esta entrevista para una pequeña radio de Trevelin Chubut. Creo que el punto, la clave de todo esto está en lo último que dijiste: yo hago lo que tengo que hacer, me voy a misa, lo escucho al padre Santiago Martín, hago el programa que tengo que hacer, hago lo que tengo que hacer. Yo creo que si cada uno hace lo que tiene que hacer, vamos a poder dar vuelta a esto, seguramente. Creo que nuestra función es poder crear conciencia, es poder hacer despertar a la gente. Creo que esa fue la misión que Cristo nos puso: ir y evangelizar a todo el mundo, evangelizar con la verdad, que como vos decís es una sola, que es Cristo. Yo te agradezco mucho, creo que hay muchos laicos que están en esto. Nombraste sacerdote a Santiago Martín, o al Monseñor Aguer, también está el padre Javier Olivera Rabasi, que está haciendo un formidable trabajo de contrarrevolución histórica. Lo tenemos a Patricio Lons, que está haciendo un fabuloso trabajo a favor del hispanismo, que creo que es fundamental. Bueno, la tenemos a Chinda también haciendo una gran labor en pro vida y en muchos otros aspectos, tratando de armar también políticamente algo. Creo que es la hora de los laicos, y te cuento, dentro de esos laicos comprometidos, esos católicos comprometidos con la verdad,
con el bien y con la belleza. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias a vos y a los tuyos, a todo el equipo, Leandro. Realmente estoy muy, pero muy contento con las preguntas que han disparado, respuestas que Dios quiera que le sirvan a la gente, que le ayuden para poder gritar a una sola voz, después de mandarte otro abrazo. ¡Viva Cristo Rey!